Muy bien. Vamos aquí un poquito. Tiene que comer un poquito.
Hola, buenos días. Espero estén muy bien hoy, en este viernes antes de sus vacaciones, de todas las vacaciones de toda la universidad. Vamos a comenzar la clase de hoy. Esta corresponde a la clase 21 del curso de Análisis y Diseño de Experimentos Industriales. Y esta clase es una clase que nos va a introducir en la última materia que vamos a ver del curso, que corresponde a la obtención de modelos, y luego en las siguientes clases vamos a ver cómo podemos analizar los modelos que vamos obteniendo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la clase de hoy, es la introducción a esta última materia que se llama, el tópico es como se llama análisis de regresión. Básicamente lo primero que vamos a ver es cómo se obtienen modelos de regresión, y a la vuelta del receso vamos a ver herramientas que nos permiten analizar si es que el modelo que estamos obteniendo es adecuado o no. ¿Ya? Entonces, como el concepto. Entonces, comenzamos. Bueno, antes que eso tengo que compartir la pantalla porque la pantalla no está compartiéndose bien. A ver. Ahora sí, ahora vamos a comenzar con la clase. Bueno, como les comentaba, la clase de hoy trata de cómo obtenemos modelos de regresión, y en las clases sucesivas vamos a ver cómo podemos analizar los modelos que vamos a obtener, ¿ya? De tal manera de identificar si es que, por ejemplo, en el caso del diseño 2 elevado a n, el modelo que nosotros obtenemos está basado en un supuesto que es correcto o no, comprobándolo a posteriori, o sea, con la capacidad de análisis, perdón, con la capacidad de descripción que tiene el modelo respecto a los datos experimentales. ¿Ya? Es una comparación que uno hace. Entonces, el objetivo de este video, de la clase que vamos a ver hoy, es definir y caracterizar los modelos basados en datos, que se llaman, ahí aparece su nombre, modelos de regresión. ¿Ya? Y los vamos a definir y caracterizar desde un punto de vista de una herramienta para sintetizar la información que obtenemos de los sistemas experimentales. ¿Ya? Y para tal efecto esta clase tiene dos objetivos que son secundarios, objetivos específicos. El primero es identificar y caracterizar y, por ejemplo, ser capaces de identificar y de separar quizás los tipos de modelos que podemos encontrarnos como ingenieros e ingenieras de acuerdo a su forma de cómo se conciben. ¿Ya? Así básicamente si estamos trabajando con modelos que se concibieron utilizando un supuesto determinado u otro supuesto determinado, y también identificarlo y clasificarlo de acuerdo a las relaciones matemáticas que los describen. Y luego interpretar el problema de estimación de parámetros, o problema también que lo vamos a ver desde el punto de vista de los mínimos cuadrados. De todas maneras, y les voy a dejar de inmediato, es un nombre acá que también se llama problema de máxima información, ¿ya? Porque eso es conceptualmente y matemáticamente lo mismo. Y esto desde la perspectiva de la descripción de los datos experimentales, ¿ya? Entonces, la clase de hoy es una clase que tiene dos objetivos súper definidos, que uno es presentar y clasificar modelos, y segundo es cómo obtenemos los parámetros de ese modelo. ¿Ya? Entonces, la motivación de la clase tiene que ver con esta figura que está acá, ¿ya? Y que yo creo que da un poco el contexto que hemos hecho y que hemos construido juntos y juntas a lo largo de todo lo que va del semestre, que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de método ingenieril para la resolución de problemas que vimos al principio del curso en el libro de Montgomery, ¿ya? Cuando nosotros nos enfrentamos a un sistema experimental y este sistema experimental nos entrega datos, los cuales luego los tenemos que transformar en información para tomar decisiones, hacemos esto con una mirada de ser capaces de resolver un problema. ¿Ya? Nosotros finalmente lo que queremos nuestro objetivo no es experimentar por experimentar, sino que es experimentar de una manera eficiente para solucionar un problema que tenemos. ¿Ya? Si ustedes estuviesen trabajando, por ejemplo, en la academia, yo trabajo como académico, trabajo en esa área de la ingeniería, efectivamente hay mucha gente que se dedica trabaja en el desarrollo de modelos con un objetivo súper altruista, en el sentido de ser capaces de entender mejor ciertos comportamientos, ciertos procesos.
¿ya? Y está súper bien, la academia tiene esa línea y eso aporta fundamentalmente al desarrollo del conocimiento, que es finalmente lo que hace la academia, ¿ya? Pero desde el punto de vista como ingenieril aplicado a la industria, generalmente nosotros utilizamos modelos, pero como una herramienta, ¿ya? Y la herramienta nos permite tomar decisiones, porque los modelos se pueden entender como una forma de sintetizar la información de un determinado proceso, ¿ya? Y esa información puede venir desde distintas partes. Por ejemplo, nosotros podríamos sintetizar la información de la descripción física de un proceso, ¿ya? Y esa descripción física de un proceso determinado, imagínense ustedes que tenemos un proceso cualquiera, que lo voy a poner acá arriba para no rayar lo que quiero mostrarles después. Este proceso determinado tiene, por ejemplo, una presión de trabajo, tiene una temperatura de trabajo, tiene unas condiciones en general, tiene un comportamiento de, por ejemplo, de mezcla, tiene, bueno, muchos elementos que están acá, tiene unas características de las materias primas bien definidas, y toda esa info finalmente la podemos transformar en un modelo. Voy a poner así, por ejemplo, f de x, voy a ponerlo f de y, u, parámetros, por ejemplo, igualado a cero, para simplemente mostrar que es un modelo, un sistema de ecuaciones que utilizó la información relacionada con las condiciones de trabajo, las características de las materias primas, básicamente para obtener una descripción sintética, sintetizada, un conjunto de ecuaciones que permiten relacionar variables de salida o variables dependientes respecto a las variables independientes o variables de decisión, ¿ya? Si esto les parece quizás algo que ustedes no han hecho, la respuesta es no, sí lo han hecho, ¿ya? Solamente es cosa de que se devuelvan quizás hasta todo lo que han visto en termo, o lo que están viendo en termo, dependiendo cuál de las termos hicieron o están haciendo, y podrán darse cuenta de que cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a la descripción de un sistema que relaciona presión, volumen y temperatura utilizando la ecuación de gases ideales, lo que uno hace al obtener ese modelo que representa o que sintetiza un comportamiento, perdón, que es capaz de representar un comportamiento, lo que hace ese modelo es sintetizar condiciones de operación. Y ahí decimos, por ejemplo, este modelo se puede obtener a partir de la mecánica estadística, asumiendo que las moléculas que componen los gases son esféricas, que no tienen interacciones, etcétera, etcétera. Y todo eso llega finalmente a la ecuación de gases ideales. Entonces, esa info que ustedes obtienen desde un sistema físico, la transformamos en un modelo, y ese modelo es un modelo físico, ¿ya? Un modelo que está basado en supuestos físicos que llevan entonces a obtener una descripción matemática, que sería algo así como el lenguaje de la física. La matemática al final sí es el lenguaje de la física, es una traducción de la física a un conjunto de oraciones que son básicamente las ecuaciones, ¿ya? Eso sería como una especie de analogía. Pero en el caso nuestro, que estamos trabajando con otro mundo, que es el mundo de los datos y el mundo de la estadística, que no son excluyentes, al contrario, son complementarios, como lo vamos a ver en un momento. Básicamente tenemos información, pero esa información es distinta. No es información relacionada con, por ejemplo, supongamos que las moléculas son esféricas, sino que es información que se obtiene a partir de sistemas experimentales, ¿ya? Y esa información que se obtiene a partir de sistemas experimentales, como ahí aparece, son datos disponibles que vienen de este sistema experimental, los cuales son obtenidos a partir de un planteamiento inicial de un experimento siguiendo un diseño apropiado. Y eso es súper relevante porque básicamente el contexto es lo que nos permite luego, por ejemplo, ser capaces de estar seguros y seguras que los análisis estadísticos que vamos a hacer son adecuados para el modelo que estamos planteando, ¿ya? Y básicamente para eso entonces tenemos que recordar que todo lo que vamos a ver a continuación sigue una primera etapa, un primer camino que es súper largo y que está representado con estas tres figuras y con estas flechas que implican como una relación de causalidad. Primero pasa esto, después pasa lo siguiente, una relación de prelación, ¿ya? Básicamente lo que nosotros hacemos es diseñar un experimento, ¿ya? Primero, antes de ir a experimentar. Y para diseñar un experimento, este diseño de experimento lo podemos ver como aparece esta tabla, donde nosotros lo que hacemos es definir un número de experimentos que vamos a realizar y definir para cada uno de los experimentos que vamos a realizar las condiciones en las cuales vamos
a experimentar, o sea, el valor de las variables independientes de las cuales yo quiero conocer el efecto que tienen respecto a la variable que quiero estudiar, o sea, la variable dependiente que aparece, ¿ya? Y este diseño de experimentos se hace de manera inteligente, ¿ya? Se puede hacer también diciendo, bueno, como no conozco nada, voy a tomar 10 puntos y los voy a tomar en estos valores de la variable independiente, ¿ya? Pero inteligentemente lo que debiésemos hacer es plantear estas corridas experimentales, estos puntos experimentales, conociendo a priori el tipo de modelo al cual debiésemos llegar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del diseño 2 elevado a n, lo que nosotros hacemos y nosotras hacemos es decir, como asumimos que vamos a tener un modelo que tiene una forma de plano, que tiene un número de parámetros definido y que tiene una estructura definida, una forma, nosotros vamos a hacer tantos experimentos y esos experimentos los vamos a hacer en estas condiciones de trabajo, en el más menos uno, por ejemplo. Más menos uno. ¿Ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque ese diseño de experimento está planteado para un modelo que es fundamentalmente un plano. ¿Ya? Y sabemos que los planos tienen una característica de que las pendientes se mantienen constantes, porque es un plano, y por lo tanto la mayor información que podemos sacar es la información de los vértices de esta región experimental. ¿No es cierto? Si estamos trabajando quizás con un diseño 2 elevado, en vez de un 2 elevado a n, estamos trabajando con un diseño central compuesto, es porque, perdón, Central Composite Design, CCD. Si estamos trabajando con diseño central compuesto, lo que estamos asumiendo, por ejemplo, es que el modelo es un modelo cuadrático. Y el modelo cuadrático tiene una región experimental curva, que tiene unos puntos experimentales que yo tengo que conocerlos y plantearlos asumiendo que lo que quiero obtener es un modelo que es cuadrático, ¿ya? Y eso mismo se puede aplicar para cualquier tipo de polinomio, ¿ya? Y si quieren saber más al respecto, porque eso no lo vemos en este curso, lo vemos en el curso de posgrado, esos criterios de diseño de experimentos conocidos en los modelos se llaman diseños optimales, ¿ya? O sea, cuando nosotros queremos generalizar esta idea de un diseño 2 elevado a n o un diseño central compuesto a cualquier modelo que yo aspiro a obtener con los datos experimentales, lo que tengo que hacer es plantear las corridas experimentales y para eso hay una técnica que se llama así, diseño optimales. ¿Ya? Y estos diseños optimales tienen unas características bien particulares que un ratito más les voy, o sea, en unas clases más les voy a contar qué significa este diseño optimal, porque el nombre optimal implica optimización y básicamente cuando nosotros planteamos un diseño, las corridas experimentales, lo que intentamos hacer es minimizar, optimizar, como una aplicación particular de la optimización, la minimización. Queremos minimizar la incerteza que tenemos en los parámetros que obtendríamos del modelo. Y esa es como la idea general, que es como un concepto quizás un poco más avanzado y que lo vamos a ver, o sea, que se ve en cursos superiores o igual ustedes lo pueden revisar en el libro de diseño de experimentos. ¿Ya? Entonces, con este diseño de experimentos planteado, nosotros y nosotras vamos hacia el sistema experimental y entonces lo que hacemos es setear las condiciones experimentales en nuestro proceso y dejar que el proceso se lleve a cabo para obtener los resultados, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos eso, tenemos que tener claridad de varias cosas. Primero, hay un conjunto de variables independientes que inciden en la respuesta que vamos a obtener, en la variable dependiente, ¿ya? Entonces, esas variables independientes, vamos a poner primero, nos vamos a fijar en esto que está acá, estas variables independientes que inciden sobre la variable dependiente Y, ¿ya? Que sería el resultado de mi proceso experimental, se clasifican, y yo les había contado, en tres tipos. Aquellas que son controladas, o sea, aquellas que yo voy a modificar en mis experimentos, ¿ya? De manera controlada, porque tengo una tabla o una planificación experimental que me va a controlar el valor que voy a implementar en mi experimento. Y luego hay otras variables independientes, variables que inciden y que afectan al valor de la respuesta, las cuales las podemos clasificar en aquellas que
las denominamos con esa letra chi, y aquellas que las denominamos con la letra Q. Las letras Q van a representar aquellas variables independientes que se van a mantener fijas o variables bloqueadas, porque no van a cambiar durante todos los experimentos que haga. Eso quiere decir entonces que la respuesta que yo voy a obtener de mi proceso es una respuesta que depende de distintos valores que va a tomar U, pero que siempre va a tener un valor de Q fijo, igual constante. ¿Ya? O sea, los datos que vamos a obtener son para las variables Q constantes, fijas. Y aquellas variables independientes que yo no puedo bloquear y que tienen un efecto sobre la respuesta de interés, tenemos que aleatorizarlas. ¿Ya? ¿Y aleatorizada qué implica? Aleatorizada implica que somos capaces de, ya que no podemos bloquearlas y por lo tanto en cada experimento van a cambiar, asegurarnos que ese cambio sea confundido con el azar. ¿Ya? Estas variables no necesariamente tienen un comportamiento aleatorio per se, pero lo que hacemos nosotros, por ejemplo, y nosotras es que si no podemos bloquearla, es aleatorizar el orden en el cual vamos a realizar los experimentos de tal forma de que el efecto que tenga las variables aleatorizadas se confunda con el ruido del sistema. ¿Ya? Y también, por supuesto, tenemos variables que son ruidosas, variables estocásticas, variables que lo que van a hacer es que van a implicar que si yo hago este experimento muchas veces con los mismos valores de U y los mismos valores de Q, igual voy a obtener resultados distintos producto de la naturaleza probabilística o estocástica de estas variables. ¿Ya? Ejemplos hay muchísimos. ¿Ya? Por ejemplo, el comportamiento de el medio ambiente. Si es que hay una variable que medioambientalmente afecta mi respuesta, yo soy capaz de bloquear quizás todas las condiciones experimentales, pero quizás la presión atmosférica no la puedo bloquear. ¿Ya? Y esa presión atmosférica a veces es más alta y a veces es más baja, y por lo tanto tiene un comportamiento que podríamos asimilarlo a un comportamiento estocástico. Quizás, por ejemplo, cuando nosotros terminamos de obtener la información del proceso, realmente nosotros no vamos a conocer esa variable de salida del proceso, porque para conocerla tenemos que pasarla por un proceso de medición. Y si nosotros, imagínense que estamos trabajando con un medidor que utiliza corriente alterna, bueno, ese medidor tiene asociado un ruido natural producto de que está conectado a la red. Entonces, lo que vamos a obtener realmente acá va a tener, per se, una naturaleza, parte de su naturaleza va a ser estocástica debido a que estoy midiendo con un instrumento que tiene una componente de ruido asociado a su funcionamiento. Y ese ruido no necesariamente tiene que ser un ruido eléctrico. También puede ser, por ejemplo, el ruido que nosotros, como experimentadores y experimentadoras, tenemos al momento de decidir si es que la burbuja de la bureta está un poquitito más arriba de la matraz de aforo, está un poquitito más arriba, un poquitito más abajo de la marca del aforo. Eso también es un ruido y consistentemente nosotros cometemos errores, y esos errores, si es que lo relacionamos con una componente estocástica, podríamos decir que tiene un comportamiento similar al del ruido. ¿Ya? Entonces, de esa forma, cuando nosotros obtenemos los datos de un experimento, tenemos que tener claro de que esos datos obtenidos de un experimento, medidos, por eso aparece esa M, que nos va a acompañar a lo largo de toda esta clase y a lo largo de toda esta parte del curso, esto que está medido tiene una componente asociada a aquello que yo puedo definir como determinista, ¿ya? Y determinista me refiero fundamentalmente a aquello que siempre tiene un mismo comportamiento, que si yo cambio algo, ese cambio lo puedo representar mediante relaciones matemáticas que nos permiten entonces hacer una relación causa-efecto. Y luego tenemos un componente asociado que también aparece, que es un componente estocástico. Y este componente estocástico no lo vamos a poder representar con los modelos que vamos a obtener. ¿Ya? Entonces, los datos que nosotros obtenemos desde un experimento pasan por un proceso de medición, y ese proceso de medición, que lo que hace finalmente luego es, al final de los experimentos que yo planteo, es ser capaces de completar esta tabla. Esta tabla que ustedes ven acá es un conjunto de valores Y medidos, los cuales
se obtuvieron para un valor fijo de U, para un valor fijo de Q y para un valor aleatorio de las variables estocásticas. Por lo tanto, cada uno de estos comportamientos tiene asociado una componente determinista, o sea, el efecto que tienen las variables U, bloqueado el efecto que tienen las variables Q porque siempre se mantuvieron constantes, también es determinista, y aleatorizado el efecto que tienen las variables chi, que básicamente estas variables chi que están acá, que lo que hacen es entonces entregarle la característica estocástica a los resultados experimentales. ¿Ya? La palabra estocástico es una palabra que puede quizás sonar un poco pomposa o rimbombante desde el punto de vista de que quizás no manejamos a caballo el concepto de estocástico, pero fundamentalmente cuando yo me refiero a algo estocástico me refiero a algo que no es determinista, o sea, algo que está relacionado con una probabilidad de ocurrencia, que si nosotros repetimos algo en las mismas condiciones, vamos a obtener resultados distintos. Ya esa es como la aplicación de la idea del concepto de estocástico en este contexto, ¿ya? Entonces, si observan, finalmente estas variables medidas que están acá, que tienen esa relación de U, de Q que está bloqueado, por lo tanto no nos va a afectar en el análisis, y de chi, que no está bloqueado y por lo tanto tiene una modificación respecto a los valores que podríamos llegar a haber obtenido con un instrumento perfecto, básicamente es con lo que tenemos que trabajar. Y esta entonces que está acá, este YM, que nosotros tenemos, es equivalente a la información que está disponible para obtener el modelo, ¿ya? Y que es equivalente o se puede hacer la analogía con esta información que podríamos obtener al momento de desarrollar un modelo completamente con solamente el análisis de aspectos físicos, ¿ya? Entonces, como les decía, estos modelos son distintos, pero son complementarios. Yo puedo complementar información experimental con información física de un sistema experimental, de un sistema de proceso que estoy en estudio, perdón, para de esta forma obtener un modelo que tiene ambas componentes. De hecho, lo que yo les comentaba en las clases anteriores, que con un grupo de estudiantes de tesis, en mi grupo de investigación de supervisión de procesos, lo que estamos haciendo es desarrollando herramientas de apoyo a la toma de decisiones de procesos productivos que consideren tanto aspectos físico-químicos, modelos fenomenológicos y al mismo tiempo estos modelos que tienen características de datos y estocásticos. ¿Ya? Entonces son complementarios. Entonces, los resultados experimentales que ustedes obtienen contienen la info de las posibles dependencias, ahí aparece la dependencia o relación entre las variables independientes controladas y las variables dependientes, las cuales están medidas y por lo tanto sí tenemos que acordarnos que tienen un efecto extra, que es este efecto estocástico. ¿Ya? Entonces, esta info, la idea es sintetizarla utilizando una expresión o un conjunto de expresiones matemáticas que van a ser capaces, que nos van a permitir describir estas relaciones. ¿Ya? Y a eso es lo que nosotros le llamamos modelo. ¿Ya? Entonces, básicamente, modelo de gases ideales igual es lo mismo al final, solamente que la info no es datos, sino que es análisis de las condiciones físicas de un sistema experimental. Mientras que los modelos que obtenemos nosotros, esa información es obtenida a partir de resultados experimentales, los cuales tienen una fuente extra de, digámoslo así, contaminación, de ruido, la cual tenemos que siempre tener presente, porque de hecho es la base del análisis que posteriormente tenemos que hacer si el modelo es bueno o es malo. ¿Ya? Entonces, modelo, ¿cómo lo vamos a definir? Hay como ya la definición real o la definición formal, como una herramienta que permite predecir el comportamiento comportamiento esperado, de un determinado sistema. ¿Ya? Y ese modelo lo vamos a sintetizar con esa ecuación que está ahí, ¿ya? Donde esa ecuación de y es igual a f de u, beta, el f representa el modelo, la forma del modelo. De hecho, vamos a decir modelo, pero en particular, lo que queremos decir con eso es la forma del mismo. Forma. ¿Qué me refiero con la forma? Si es un polinomio, si es una exponencial, si es un logaritmo, etc. ¿Ya? Luego tenemos que este modelo, para poder describirlo completamente, aparte de decir cuál es la forma que tiene, tenemos que ser capaces de describir cuáles son las variables controladas o vector de variables independientes
las cuales van a ser posibles de modificar porque vamos a calcular o vamos a intentar obtener la dependencia que existe entre estas variables independientes controladas, ¿ya? Y las variables dependientes o respuesta de interés. Y también tenemos en estos modelos un vector de parámetros que se llaman parámetros invariantes, porque la idea es que una vez que obtenemos el modelo, tenemos la forma, y somos capaces entonces de relacionar, de obtener la relación entre las variables independientes y la respuesta de interés, de tal forma de que la respuesta de interés predicha se parezca con la medida, lo que hacemos es fijar un valor de parámetros que van al final permitir describir completamente el modelo, ¿ya? Una vez que obtenemos este modelo con los métodos de, por ejemplo, mínimos cuadrados o máxima información, lo que haríamos sería entonces analizarlo, ¿ya? Pero antes lo bueno es clasificarlos para saber en qué contexto estamos, y para eso podemos clasificarlos desde el punto de vista de su concepción, de cómo se conciben estos modelos, en tres tipos, ¿ya? Los primeros son aquellos modelos que se llaman modelos empíricos, que son los que vamos a ver nosotros, ¿ya? Los modelos empíricos, también llamados modelos de caja negra, son modelos que, utilizando datos, tenemos que encontrar el modelo, y si observan, para encontrar el modelo, en este caso, yo tengo muchos grados de libertad. Primero tengo un grado de libertad que es muy importante, entendiendo grados de libertad como no ecuaciones menos incógnitas, ¿ya? Claro, no, perdón, incógnitas menos ecuaciones, sino que grados de libertad desde el punto de vista del concepto, ¿ya? De la libertad que yo tengo de elegir, ¿ya? Y en este caso, el grado de libertad más importante es que en los modelos empíricos nosotros no conocemos a priori, o la física no me limita a una forma de modelo, sino que podemos elegir entre distintas formas de modelo de tal manera de quedarnos con aquella forma que describe mejor los datos. Porque no hay una especie de limitante física para poder definir la forma del modelo, ¿ya? Por otro lado, tenemos todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿ya? Pero, perdón, antes de eso, vamos a terminar los modelos empíricos, que son los que vamos a ver, o modelos de caja negra. Aparte de definir la forma, que los grados de libertad están relacionados entonces con la forma, tenemos que darnos una forma del modelo. Y aparte, vamos a tener que, una vez dada la forma, vamos a tener que encontrar los parámetros, el valor de los parámetros, ¿ya? Entonces, todo eso es una gran como fuente de... es bueno por un lado porque tenemos la libertad de escoger aquella representación que mejor describa los datos, pero desde un punto de vista también es malo porque partimos de la base de nada, porque cualquier cosa podría ser elegida como un modelo para representar un conjunto de datos, ¿ya? Y por eso es tan importante, de hecho, lo que yo les comentaba un poco antes acá, cuando hablaba de este modelo, que es importante a priori conocer de alguna manera el modelo al cual queremos llegar, la estructura al menos del modelo a la cual queremos llegar, ¿ya? Estructura y forma para nosotros en esta PPT significa lo mismo, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos los modelos que son completamente opuestos a los modelos de caja negra, y que son los modelos de caja blanca, ¿ya? O también denominados modelos fenomenológicos, ¿ya? Y aquí seguro que la profesora Caroline, la profesora María Paz, la profesora Paula, el profe Gonzalo, la profesora Tania, la profesora Andrea, si es que algunos de ustedes la conocen, les han ayudado mucho en esto, puesto que los modelos que ustedes obtienen en lo que han visto en las operaciones unitarias generalmente son de tipo fenomenológicos, porque están basados en la fenomenología o las leyes físicas que describen los sistemas que queremos emular, que queremos describir sus características y su relación causa-efecto, variable independiente, dependiente, ¿ya? En estos modelos, la estructura y sus parámetros están determinados por fenómenos físicos. Y esos fenómenos físicos generalmente son leyes de conservación, ecuaciones de transporte, cinéticas químicas, termodinámicas, etc. O sea, estos modelos son aquellos los cuales llegamos a una representación de este tipo, por ejemplo, f de variable dependiente, independiente y parámetros, sin necesidad de experimentar. ¿Y cómo obtenemos los parámetros invariantes? Por ejemplo, a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, por ejemplo, en el caso de cuando estamos trabajando con equilibrio físico-químico. Básicamente, ese es el ejemplo, ese ejemplo creo que me sirve para identificar
un tipo de modelo de caja blanca, puesto que los parámetros quedan definidos por expresiones físico-químicas. Hay, por ejemplo, si hiciera un fenómeno, o si están haciendo fenómenos, hay unas correlaciones que se utilizan para los coeficientes de transferencia de calor, que no necesitan datos, que son, por ejemplo, la relación que hay entre el Reynolds y el Nusselt para una condición bien particular de transferencia de calor, que es convección natural, creo, para una placa. Esa correlación es sin datos, que es algo elevado a 0,6, creo que. El Reynolds elevado a 0,6, que es el Nusselt. Ese es una expresión, pero no puede ser en este momento no tengo bien clara, se lo voy a buscar para contarles la próxima clase. Esa es una correlación que se obtiene solamente con análisis fenomenológico, de capa límite, etc. ¿Ya? Y la gracia que tienen estos modelos es que no requieren ningún dato, no hay dato. Todo es desde un punto de vista físico-químico, lo cual nos ayuda muchísimo, puesto que somos capaces de predecir comportamientos sin necesidad de hacer experimentación. ¿Ya? Entonces están en la contraparte. Y estos modelos tienen 0 grados de libertad en el sentido de que no somos libres de elegir ni los parámetros ni la forma, porque todo eso me lo entrega la física que aplica para las condiciones del proceso. Y finalmente, tenemos unos modelos que se llaman los modelos semiempíricos o modelos de caja gris. Y son aquellos modelos que combinan ambas cosas, ¿ya? Y que generalmente, y que ustedes también probablemente ya han trabajado con ellos, en los cuales la forma del modelo, la estructura, se obtiene a partir de la fenomenología del mismo. Por ejemplo, las ecuaciones de conservación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Imagínense, para que se hagan la idea, de que si ustedes están trabajando con un intercambiador de calor, ya que seguro que sí hicieron calor, ya, entonces tenemos acá, imagínense un intercambiador de calor que está, por ejemplo, calentando, que hay vapor o lo que sea. Entonces nosotros tenemos la temperatura de entrada del fluido de proceso, tenemos la temperatura de salida del fluido de proceso, tenemos un flujo que está ingresando a este intercambiador de calor, y tenemos un flujo de vapor, o un flujo, por ejemplo, de calefacción, FC de calefacción, a una temperatura TC, y vamos a poner, vamos a poner acá FH de flujo hot a temperatura TH, y vamos a tener un FH, pero a una temperatura T-cold, una temperatura más baja. ¿Ya? Entonces, si yo quiero describir la relación que hay, por ejemplo, la dependencia que hay entre el flujo y la temperatura de salida del proceso, o entre el flujo de fluido de calefacción y la temperatura de salida del proceso, yo sé que sí o sí tengo que hacer un balance de energía. Eso por defecto, ¿no es cierto? Y el balance de energía, básicamente lo que nos dice es que la relación que hay entre la energía que ingresa y la que sale se puede expresar con una forma bien definida. La forma básicamente es energía que ingresa, o Hin, multiplicado por el flujo, menos la energía que sale, asumiendo que las densidades son iguales, o bueno, básicamente asumiendo que no hay acumulación, mejor. El flujo va a ser el mismo por un Hout, ¿ya? Y eso es más un Q es igual a 0, en el caso, por ejemplo, de que no tenemos acumulación, ¿no es cierto? Balance de energía trivial. Si asumimos, por ejemplo, algunos supuestos más, como que el C sub es constante, ¿ya? Entonces, básicamente llegamos a una expresión como esta que ustedes ven acá, F C sub P, constante, Tin menos Tout, más el calor es igual a 0. ¿Ya? Seguro que esto no les estoy contando nada nuevo, tomando en consideración que, bueno, esto se ve en ambos, en termos, se ve probablemente en balance no lo ven, en termos. ¿Ya? Y esto sería un modelo que, si observan, la estructura no requirió ningún dato. Simplemente lo que había que hacer era aplicar la fenomenología. Entonces, esto sería un modelo de caja blanca, ¿ya? Porque la fenomenología permitió obtener la estructura, pero resulta de que acá tenemos un término que es el calor, y ese es el calor que está luego relacionando esta ecuación que lo obtuvimos solamente con fenomenología, con, por ejemplo, el flujo de entrada, el FH. Porque yo sé, por ejemplo, también que el Q punto es igual a el FH por el C sub P del compuesto de calefacción
y eso, asumiendo que también es constante, y eso está multiplicado, ¿no es cierto?, por un TH menos un TC. ¿No es cierto? Nuevamente, aquí hay solo fenomenología. Súper bien. Entonces podríamos reemplazar, o bueno, aquí tenemos un sistema de ecuaciones que está de alguna forma relacionando el flujo de entrada, el FH, con el T-out del proceso. Pero resulta que también aparece una incógnita, que es la temperatura de salida del flujo de refrigeración, la cual no se conoce también porque es un valor, una variable de salida de un experimento, una respuesta de un experimento, y por lo tanto tenemos que describirla de alguna forma. Y si ustedes hicieron calor, o si van a hacer calor, probablemente se van a acordar que básicamente eso también se puede expresar así. Un Q punto por un U por una A por un LMTD, ya asumiendo que esto es un intercambiador de calor de doble tubo. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces un LMTD, que básicamente sería algo así como si esto es un doble tubo en cocorriente, sería un TH menos un TIN proceso, y esto sería menos un TC menos un Tout proceso, y esto sería logaritmo natural de los dos delta T, partido por delta T, de caliente y el frío, HIC. ¿Ya? Básicamente lo que ustedes ven en el MTD. Entonces, si observan acá, uno dice, bueno, pero todo esto es fenomenológico. De hecho, el LMTD es una integración que hay que hacer. Hay ciertos libros que uno puede sacar de dónde aparece este LMTD. Y la respuesta es sí, es fenomenológico, excepto por este término. El U. Porque el U es una constante de proporcionalidad que permite relacionar el delta T con el calor o la energía que está traspasando las fronteras del volumen de control. Y ese U, generalmente, para obtenerlo, ustedes tienen que, excepto en contadas situaciones, lo que hay que hacer es acudir a correlaciones, y esas correlaciones se obtuvieron con datos. Entonces, este es un modelo de caja gris, porque tomó datos, obtuvo una expresión para U, y esa expresión para U la integro, es una expresión que es basada en datos, por lo tanto es de regresión, la integro a el modelo fenomenológico y entonces obtengo lo mejor de los dos mundos, porque por un lado, el modelo fenomenológico es siempre válido porque está basado en leyes físicas que siempre son válidas, y el modelo basado en datos no es siempre válido, salvo en las condiciones de trabajo. Por eso las correlaciones son válidas dentro de ciertos rangos. Pero la gracia que tienen es que como son válidas en rangos más acotados, son más precisos. Entonces tenemos una especie de trade-off o de compromiso entre los modelos empíricos que son muy precisos para condiciones muy acotadas versus los modelos fenomenológicos que son poco precisos pero que son para condiciones muy amplias. Entonces los modelos semiempíricos, que complementan las dos cosas, tienen la gracia de unir los dos mundos de una manera adecuada. ¿Ya? Entonces, ahora, si nos fijamos solamente en los modelos empíricos, que es lo que vamos a ver, que son modelos matemáticos o modelos de regresión, los modelos lo que hacen simplemente es, permiten describir el comportamiento de una variable dependiente a partir de la información que podemos recopilar de las variables independientes. Y aquí aparece algo que está en negrita que dice no hay causalidad física en la definición de la estructura. Ya podríamos a priori elegir cualquier forma, polinomial, exponencial, etc. Sin embargo, básicamente y con esta información, con esta primera forma que tendríamos que definir, obtendríamos los parámetros a partir de los datos experimentales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá les muestro datos experimentales de manera esquemática simplemente, obtenidos, por ejemplo, I de U, vamos a poner acá IU. ¿Ya? Y estos datos experimentales se pueden describir con distintos modelos, porque no hay una estructura fija. Entonces podríamos describirlo con una estructura, por ejemplo, de esta forma, la negra, o sea, una línea recta. Podríamos quizás obtenerlo a partir de un polinomio con muchos términos, y se vería como la línea roja, o también podríamos obtenerlo, por ejemplo, a partir de una ecuación exponencial, que se vería como un comportamiento como el verde que ustedes ven. Entonces, todos ellos podrían ser aquellos que describan los datos. Si observan, todos los modelos, tanto la línea negra como la roja y la verde, pasan cerquita de los datos. Entonces, todos pueden ser candidatos a ser el modelo que describe los datos. Entonces, para complementar o decidir cuál de ellos es el modelo que describe los datos, necesitamos dos cosas.
Primero necesitamos herramientas de análisis estadísticos, que es lo que vamos a ver más adelante, pero también el análisis estadístico se tiene que complementar con lo que ustedes conocen, con los fenómenos. ¿Ya? Y ahí es donde tienen que aplicar todo lo que les enseña la profe María Paz, Paula, el profe Gonzalo, la profe Tania, que básicamente la profe Caroline, que ellos son los que les ayudan a decir cómo es de esperar que ocurran las cosas. Porque si ustedes, por ejemplo, estuviésemos planteando el modelo que permite describir la temperatura de una sala, ¿ya? Versus el tiempo en la cual, por ejemplo, estamos dentro de esa sala, o el tiempo que están en una determinada sala, un grupo de personas, y si es que, por ejemplo, esta sala está cerrada, ya está cerrada y tiene una transferencia de calor en las paredes, ¿ya? Es probable, por ejemplo, de que si nosotros nos encerramos con un calefactor o con lo que sea, la temperatura vaya continuamente en aumento y llega a un punto donde se va a estabilizar, ¿ya? Y eso que implicaría que quizás esa forma no corresponde para el fenómeno que estamos estudiando. Y tampoco correspondería esa forma roja que está ahí, porque la temperatura no esperaríamos cambiarla o no esperaríamos que aumentara y disminuyera de esa manera oscilatoria, sino que fenomenológicamente esperaríamos nosotros que tuviese un aumento constante y que luego se mantuviese en un valor fijo, ya que el aumento se hiciera cero, o sea, que la pendiente se fuera a cero. ¿Ya? Y eso básicamente nos implicaría decir que antes incluso de hacer un análisis estadístico con estos modelos, yo podría descartar de inmediato esa estructura y esa estructura de modelo. Entonces los fenómenos físicos nos permiten postular estructuras que podrían ayudarnos a describir los datos. Si observan, no se trata de aplicar una ley física, sino simplemente de elegir modelos que tienen comportamientos que se parecen a lo que yo esperaría obtener para el sistema físico. ¿Ya? Son dos cosas distintas, porque en el caso del modelo fenomenológico, la física me va a entregar el modelo completo. En cambio, acá lo que decimos es que los fenómenos físicos me permiten acotar la lista de posibles estructuras que representan los datos. ¿Ya? Entonces así tenemos una primera forma de identificar cuáles son las formas que debiésemos utilizar. ¿Ya? Entonces, si bien tenemos muchas opciones disponibles para los modelos de regresión, es el rol de ustedes como ingeniero o ingeniera el decidir aquello o quedarse con aquellos modelos que se ajustan a lo que realmente debiésemos obtener. ¿Ya? Porque de lo contrario, el análisis estadístico me va a decir que el mejor modelo es el rojo, cuando no es así. ¿Ya? Okay. Profe, dígame. Respecto a lo anterior, me ha pasado en ciertos laboratorios que eso, por ejemplo, para hacer un ajuste debería haber elegido, no sé, una forma exponencial, ¿Sí? debido a que, claro, la fenomenología a uno como que le indica, como el ejemplo que di recién, ¿Sí? pero aún así hay otros tipos de modelos que ¿Sí? tienen otra forma que se ajustan de mejor manera a los datos experimentales. Sí. Ahí en ese caso, ¿cómo se puede discernir entre esas Ya, mira, cosas? eso es una súper buena pregunta y es como de varias clases más adelante, pero igual te la puedo responder con algo que les comentaba acá. Acá, mira. En esta parte de acá. Los datos experimentales siempre van a tener dos componentes, siempre. La componente determinista y la estocástica. ¿Ya? Entonces, quédate con esa idea. Entonces ahora voy a tu duda. Entonces, imagínate, por ejemplo, Nicolás, que ¿cuál es el que es interesante de analizar? Cuando nosotros, en fluido, sí, en fluido. Ustedes tienen un experimento que es el experimento de la caracterización de la placa orificio. ¿Ya? O de hecho también es como, no sé si ustedes la tienen, bueno, si no, seguro que me van a... Es algo como esto, donde ustedes tienen una placa orificio que está acá, ¿ya? Que lo que hace es como reducir el área de una tubería, y en la reducción del área de una tubería la hacemos con un objetivo, y es que seamos capaces de identificar la pérdida de carga que hay antes y después de la placa de orificio, ¿no es cierto? Como diferencia en un manómetro, delta H, que es equivalente a un delta P, ¿ya? Versus un caudal, un flujo que está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros que sabemos de la fenomenología, por ejemplo, nosotros sabemos que esta expresión
del delta P en función del flujo se puede aproximar a algo como esto. Flujo es igual a una constante por el delta P, constante 1 por el delta P elevado a una constante 2. ¿No es cierto? Eso es como, te aparecen, que es de la ecuación de Laplace-orificio. Entonces, este modelo, que es súper sencillo, me puede ayudar a tomar decisiones, en este caso, decisiones de control, porque midiendo una altura, yo soy capaz de estimar el flujo. Por lo tanto, soy capaz de sintetizar una información en un modelo, que básicamente lo obtendría los parámetros C1 y C2 a partir de una experimentación donde lo que yo hago es cambiar flujos y evaluar o ver distintos delta P, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, un delta P y un flujo, y entonces eso implicaría que estos datos obtendríamos, serían como así. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, claro, yo digo, si yo utilizo esa forma, yo voy a obtener un modelo que es así. Ese va a ser, vamos a asumir que es el modelo que obtuvimos con un C1, delta P, C2, obtenidos ya después de haber corrido un solver o lo que sea. ¿Ya? Pero claro, si yo observo también podría decir, pero en vez de plantear este modelo, yo podría haber planteado un modelo polinomial. Y ese modelo polinomial quizá hubiese hecho esto, fíjate. ¿Cómo es? Ese modelo polinomial, por ejemplo, de orden 3 o 4, ¿ya? Es quizás un modelo que describe mejor los datos experimentales, ¿ya? Porque básicamente, como en palabras súper coloquiales, porque pasa más cerca de los puntitos. Mira, para que sea aún, voy a extremar el ejemplo y voy a ponerlo así, entonces voy a decir que el modelo hace esto, así, y así, así, y así. Ya, voy a sacar este verde de acá. Ya, es un modelo polinomial. Porque efectivamente pasa por más cerca de los datos experimentales. Entonces uno diría, el modelo polinomial es mejor. ¿Ya? Lo cual es cierto siempre y cuando estos datos experimentales no tuviesen ruido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tuviesen ruido, estas modificaciones serían solo producto de los factores deterministas, en este caso por las diferencias de presiones. Pero como los datos tienen ruido, esto que está acá, este dato que tú estás viendo ahí, que básicamente dice que el flujo obtenido para un delta P determinado es el resultado del efecto que tiene el delta P más o menos un efecto del ruido de medición. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un análisis, lo que a mí me interesa realmente, o cuando yo obtengo un modelo, perdón, lo que a mí me interesa realmente no es describir los datos perfectamente, porque describir los datos perfectamente es describir la componente determinista más la componente estocástica. Y la componente estocástica no se puede describir, porque es algo azaroso. ¿Sí? Entonces, si bien el modelo polinomial es mejor porque describe mejor los datos medidos, no es mejor porque está describiendo un comportamiento que no se puede describir, que es el comportamiento del ruido. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos análisis estadísticos y cuando nosotros obtenemos modelos, lo que nosotros queremos hacer, y que es una especie como de acto de, no sé si la palabra es prestidigitación, pero sí un acto de alguna forma, conocer algo que no conocemos, es que queremos que la descripción del modelo se parezca a la descripción del proceso, no que sea muy parecido al medido, sino que sea más bien parecido a lo que hubiese obtenido si es que el proceso de medición hubiese sido perfecto. Entonces lo que yo quiero realmente es parecerme con el modelo a eso, no al valor medido. Lamentablemente solo conozco el valor medido. ¿Sí? Entonces, en estos dos casos que yo te presento como ejemplo, aun cuando el modelo, la forma del modelo que es C1 por delta P elevado a C2 no es tan precisa para representar los datos experimentales, sí representa la forma de la dependencia determinista que yo debería obtener. Entonces, aun cuando quizás el R cuadrado de ese modelo es menor que el del polinomial,
representa lo que yo quiero representar, que es la dependencia determinista de los datos, dejando de lado la dependencia estocástica. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, me quedó súper claro. Vale, súper. Entonces, efectivamente, quédense con eso por ahora, porque el mejor modelo no es el que tiene un R cuadrado de 1. De hecho, cuando ustedes tienen un R cuadrado de 1, lo que hay que hacer es dudar. Porque el modelo que tiene R cuadrado de 1, obtenido con datos experimentales, implica que ese modelo describe cosas que no puede describir, que son la parte azarosa. ¿Ya? Entonces, estos modelos empíricos que yo les cuento son súper extensivos. El uso de estos modelos en la actualidad son súper extensivos. Porque básicamente, actualmente tenemos una cantidad de información disponible, de datos por lo tanto, de procesos que es enorme. ¿Ya? Y tenemos sistemas de almacenamiento, que básicamente es el resultado de los estudios de Big Data, que nos permite almacenar una cantidad de información muy grande. Y tener mucha información implica que los modelos, y utilizar esa información para obtener modelos, implica que esos modelos son válidos en rangos mucho más grandes de experimentales, porque tenemos mucha info. Entonces, por ese lado, todo el desarrollo de Big Data, de almacenamiento de datos en la nube y todo eso, nos permite entonces disponer de mucha información, porque tenemos mucha información, porque tenemos muchos datos. Y aparte, por supuesto, la capacidad computacional cada vez es mayor, por lo tanto también somos capaces de utilizar de mejor manera estos datos, de una manera más eficiente. Y aparte, los algoritmos de estimación de los parámetros de los modelos cada vez son mejores, ¿ya? Y de hecho nosotros como ingenieros químicos e ingenieras químicas tenemos un rol fundamental en el desarrollo de algoritmos de optimización. ¿Ya? Si ustedes tienen tiempo y quieren ver una charla interesante, Ignacio Grossman dio una charla en el congreso que hicimos en 2017 en el campus, Congreso de Ingeniería Química que hicimos en el campus, y nos dio una charla magistral acerca de optimización y la ingeniería química. Y él postula, el profesor Ignacio Grossman, un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, del Departamento de Ingeniería Química, es uno de los 100 ingenieros químicos de la era moderna, una eminencia, y él postula, y él trabaja en esta área de optimización, y él postula que como ingenieros químicos, nosotros somos de los ingenieros que mayores contribuciones hemos tenido a los algoritmos de optimización, que son básicamente los algoritmos de estimación. ¿Por qué? Porque somos capaces de ver las cosas de una perspectiva global, ¿ya? Entonces, nosotros hemos influido mucho en esto. Entonces, con todo eso, los modelos empíricos en la actualidad son muy utilizados, ¿ya? Y son utilizados también porque permiten describir localmente relaciones físicas complejas mediante ecuaciones entre comillas sencillas, polinomios, exponenciales, en vez de estar describiendo sistemas de ecuaciones muy complejos que relacionan físicas o tienen relaciones físicas que realmente son válidas en regiones de trabajo de las cuales a nosotros no nos interesa, ¿ya? Entonces, para obtener un modelo empírico tenemos que diseñar un experimento y como yo les contaba, eso se hace con una característica optimal. Pero aparte tenemos que diseñarlo de tal manera de utilizar o de considerar factores que realmente influyen en la respuesta. Ya, por ejemplo, si estamos trabajando con un fluido incompresible, la presión no es un tema, a menos que la presión sea muy grande, quizás ahí sí. Pero en otro caso no es importante, ¿ya? Y básicamente con lo que voy con ese ejemplo es que cuando diseñamos el experimento tenemos que identificar cuáles son las variables independientes y para eso entonces tenemos que tener algún tipo de conocimiento, ¿ya? Y por supuesto, tomando en cuenta los factores definidos, temperatura, concentración, que son lo que nosotros pensamos que es importante y que va a generar una relación causa-efecto en la variable de respuesta, tenemos que preguntarnos en dónde vamos a experimentar. Y básicamente eso es lo que les comento que se hace con un criterio que se llama optimal, ¿ya? Pero básicamente el diseño optimal, que depende de la forma del modelo al cual queremos llegar, implica fundamentalmente elegir condiciones experimentales, por ejemplo acá vamos a ponerle U, en las cuales si es que nosotros vamos a obtener un modelo exponencial con una fase creciente y luego con una fase lag, entonces si tenemos un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 experimentos que podemos realizar, que esos nuevos experimentos, la mayor parte de ellos estén en lugares donde necesitamos mucha información.
por ejemplo, en lugares donde hay tasas de cambio muy grandes, y menos info en aquellos lugares donde la información no es tan importante. ¿Ya? Y si no tenemos eso, bueno, vamos a tener entonces que decir que, por ejemplo, si el valor de U se va a acotar entre un límite inferior y un límite superior, entonces vamos a tener que dividirlo en partes iguales. Y cuando estamos trabajando con modelos lineales, sabemos que podemos concentrar todos los experimentos en los límites, porque básicamente la mayor información se obtiene. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es como la idea general del concepto de optimalidad. Y cuando nosotros implementamos un modelo, ¿ya? Y un diseño de experimento, y entonces experimentamos para obtener información, estamos haciendo esto que aparece acá, que se llama diseño de experimento, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros habíamos visto. Y para eso entonces tienen que tener claro varias cosas. Primero, a medida que ustedes van experimentando, van a obtener más información, ¿ya? Cuando nosotros partimos la experimentación, para el caso del diseño factorial, nosotros tenemos que asumir algo, que el modelo es lineal, ¿no es cierto? Y a partir de esa primera información, somos capaces de identificar factores de interés, factores que son estadísticamente significativos. Y por ejemplo, al hacer este primer análisis, lo que hacemos es un screening. ¿Qué es un screening? Desechar aquellas, por ejemplo, relaciones que yo sospechaba que podían ser importantes, que realmente no lo son. ¿Ya? Y a partir de eso nosotros somos capaces de avanzar, ¿no es cierto?, de explorar todo esto dentro de la mejora continua, porque esto es parte del algoritmo de mejora continua. Y a partir de eso podemos entonces definir otras regiones experimentales, porque el modelo nos entrega información sintetizada, y a partir de eso entonces podemos transformar nuestra región experimental, podemos transformar los modelos, y a partir de eso entonces ir llegando hasta la información que nos permite identificar un punto de mejora real. ¿Ya? Y mediante todo este procedimiento de mejora continua van a pasar cosas y tenemos que estar claros de que esas cosas nos van a cambiar nuestra planificación experimental inicial. Por ejemplo, podemos postular un modelo que después resulta que es otro y vamos a tener que hacer más corridas experimentales que las planificadas. ¿Ya? Por ejemplo, que cambie el espacio de las variables independientes, que resulta que o disminuya el número de variables independientes iniciales que yo había considerado o aumente. ¿Ya? Quizás nos damos cuenta que en ciertas condiciones vamos a tener que agregar otras dependencias que no habíamos considerado antes. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, las personas los ingenieros químicos que diseñaron los procesos de extracción supercrítica. Seguro que ellos trabajaban en unas presiones bajitas y luego resulta que trabajan en unas presiones grandes. ¿Ya? Que también cambie la escala de alguna variable, ya en el sentido de que estamos trabajando con unos valores y vamos a tener que movernos a trabajar con otros valores, moviéndonos en una determinada dirección. Y que incluso cambie el objetivo de la investigación. Si quieren revisar la página del canal de nuestro departamento, hay una clase magistral que hace la investigadora del Instituto de Procesos Sostenibles, que se llama Raquel Lebrero, que estuvo hace como 2 años en el departamento. No, el año pasado estuvo. Y ella hizo una clase súper buena, que les recomiendo que la vean, donde ella lo que hace es cuenta lo que hace su grupo de investigación y cuenta cómo fueron capaces de descubrir un compuesto de interés para la remoción de contaminantes recalcitrantes de efluentes gaseosos mediante la experimentación y mediante la formación de algo que se producía en una tapa y que se dieron cuenta que era una especie de chicle que básicamente lo que hacía abatir los contaminantes de una manera súper buena. Entonces, básicamente, pueden encontrarse con esto. Entonces, con esto, ¿qué quiero transmitirles? Que si bien la forma algorítmica de ver los algoritmos de mejora continua es buena, también hay que ser capaces de abrirse a la posibilidad de que ese algoritmo no funcione del todo, porque si estamos investigando, podemos encontrarnos con cosas que no habíamos considerado inicialmente, ¿ya? Entonces, está bien eso. De hecho, es una de las cosas que a nosotros como académicos más nos interesa, ya eso de llegar a puntos donde estamos en la frontera del conocimiento y que también les puede pasar a ustedes a nivel industrial. ¿Ya? Y eso va a implicar, por supuesto, ganancias súper importantes. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar a lo largo de casi toda esta parte con regresión lineal. ¿Ya? Y la regresión lineal aplica para un modelo lineal. Y el modelo lineal está representado de esta forma. ¿Ya? Modelo lineal general. ¿Qué es un modelo lineal? Un modelo lineal es aquel que no tiene, la palabra quizás es un poco
truculento esto, pero que no tiene no linealidades. ¿Ya? ¿Cuáles son las no linealidades? Cualquier relación matemática que no sea una combinación afín, o sea, que no sea una suma o que no sea una multiplicación por una constante. Todo el resto son relaciones no lineales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos que algo es lineal, podemos encontrarnos con una situación como esta. ¿Ya? Entonces, básicamente este modelo que está acá, nos preguntamos si es que podría ser parte del análisis que vamos a hacer, regresión lineal. ¿Ya? Entonces, para eso tendríamos que asegurarnos que el modelo fuese lineal. Y para eso, básicamente podríamos identificar que si es que existen relaciones no lineales. Entonces uno podría decir, sí, mira, acá aparece un cuadrático. Entonces el modelo sería no lineal. No lineal porque está elevado a algo, y elevado a algo no es ni una suma ni una multiplicación por una constante, sino que es elevar algo, una variable a otra cosa. Entonces sería no lineal. Sin embargo, para todos los análisis que vamos a hacer acá, no nos interesa la no linealidad en la variable independiente, sino que nos interesa la linealidad o no linealidad en los parámetros, porque son los parámetros los que son desconocidos y que queremos obtener. Entonces, este modelo sí es lineal, pero es lineal con respecto a los parámetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con respecto a los parámetros están multiplicados no por otros parámetros, no están elevados a otros parámetros, no hay un exponencial de los parámetros, simplemente están los parámetros sumándose entre ellos y multiplicado por una variable, pero es una variable que tiene un valor experimental. Cuando yo voy al experimento, esto tiene un valor, no sé, 10, 20, lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de la obtención de los parámetros, vamos a tener que reemplazar el valor de las variables y por lo tanto eso va a ser la suma de parámetros multiplicados por constantes. Por lo tanto, es lineal con respecto a los parámetros. Y ahí, por ejemplo, este que está acá es no lineal. ¿Por qué es no lineal respecto a los parámetros? Porque si observan, existe una relación de no linealidad que hay entre el beta 1 y el beta 2. Porque básicamente esto es equivalente a multiplicar beta 1 por una constante, que sería el valor de la variable independiente en una determinada corrida experimental, y eso elevado a otro parámetro. Entonces ahí hay una relación no lineal. Entonces esto sería no lineal. Entonces nosotros vamos a trabajar con aquellos modelos que son lineales en los parámetros. Y que básicamente, si tuviésemos que describirlos, son modelos que mediante transformaciones podemos llevarlos siempre hacia esa estructura. En el caso, por ejemplo, de este modelo cuadrático, si ustedes dicen que x es igual a 1, ¿ya? Y dicen que x cuadrado es igual a u2, entonces ese modelo que está acá se puede representar como un y predicho, de ahora en adelante yp es y predicho por el modelo, sería igual a beta 0 más beta 1 por u1 más beta 2 por u2. Y esto es un modelo lineal, y tiene esa forma, ¿ya? Entonces, modelos lineales para regresión lineal es siempre con respecto a los betas, con respecto a los parámetros, ¿ya? Ok, entonces para estos modelos que son lineales en los parámetros es donde vamos a hacer todos estos modelos y básicamente vamos a hacer como un análisis súper sencillo de cómo vamos a hacer la obtención de los parámetros y cómo vamos a hacer los análisis, ¿ya? Entonces, la regresión tiene un objetivo, ¿ya? La regresión es el procedimiento por el cual nosotros encontramos los parámetros, ¿ya? Y luego vamos a analizar el resultado de la regresión, que ese es el análisis que viene más adelante. Entonces, la regresión tiene como objetivo, dice acá, fíjense, para un modelo fijo, que es súper relevante eso, obtenemos unos parámetros que permiten disminuir lo más posible los errores. ¿Qué errores? Los errores de predicción. ¿Ya? Los errores de predicción. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que para un modelo fijo implica que yo, como ingeniero o ingeniera, ya hice una selección previa de la estructura del modelo que voy a usar. En el caso que me preguntaba Nicolás, yo ya sé ya que la estructura del modelo que voy a usar es C1 por delta P elevado a C2. ¿Ya? Entonces, para este modelo fijo, la técnica de regresión me va a permitir
obtener los parámetros que permitan disminuir lo más posible los errores. ¿Ya? Y sí, fíjense que este modelo es no lineal en los parámetros. ¿Ya? Pero básicamente la idea era la que yo quería transmitirles. De todas maneras, igual se puede linealizar, ya que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, este modelo que tiene una estructura fija, ¿ya? Requeremos conocer sus parámetros, que van a ser los que van a permitir entonces definir finalmente el modelo. Requerimos entonces conocer los betas, que permiten entonces sintetizar el modelo, ¿ya? O ya como cerrar el modelo, si quieren. Y entonces, básicamente, si nosotros imagínense que tenemos un conjunto de datos experimentales rojos, ¿ya? Lo que queremos hacer es que queremos obtener un modelo que me permita predecir, ya fíjense que acá esa línea negra es la línea que representa el Y predicho, de tal forma de que esos parámetros que vamos a obtener, por ejemplo, con un beta 0 más un beta 1 por un U, esos parámetros sean aquellos que permitan describir de la mejor forma posible los datos, fíjense, para una estructura fija. Y eso implica que la distancia que hay entre el valor que yo estoy prediciendo en las corridas experimentales, porque si observan, estos puntos rojos representan gráficamente las corridas experimentales. Estas corridas experimentales que ustedes tienen acá fueron obtenidas con distintos valores de la variable independiente. Muchas corridas experimentales. Entonces, en cada una de las corridas experimentales, ¿ya? Si yo reemplazo, por ejemplo, el U experimental en una corrida experimental iésima en el modelo, lo que obtengo es un valor predicho en esa corrida experimental iésima. ¿Ok? Y entonces acá tendríamos, por ejemplo, el Y predicho en la primera corrida experimental. Y eso lo debiésemos comparar con el valor medido en la primera corrida experimental. Y entonces debiésemos hacer lo mismo con cada una de esas comparaciones y, por ejemplo, iterar valores de los parámetros de tal forma de que esos se parezcan mucho. ¿Ya? Pero si se parecen demasiado, si son iguales todos, probablemente es que tengamos una dificultad y es que estamos considerando también, recuerden, una, eh, una descripción que no queremos, que es la descripción del ruido. ¿Ya? Entonces es como un compromiso que básicamente se tienen que parecer, pero no se tienen que parecer tanto. ¿Ya? Luego les voy a explicar cómo uno hace ese análisis, ya después de qué significa que no se parezca tanto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer con el método de regresión es encontrar los parámetros que hagan que esas distancias se hagan lo más pequeñas posible, o lo que es lo mismo, encontrar los parámetros beta que disminuyan la longitud total de las rayas azules. ¿Ya? Y esas rayas azules, de ahora en adelante, las vamos a definir así. ¿Ya? Como una diferencia entre lo que yo mido y lo que yo predigo en la corrida experimental iésima para todas las corridas experimentales. Entonces, ese error, de ahora en adelante, se llama error de predicción. ¿Ya? Y entonces, si me permiten, voy a cambiar un momento de PPT y me voy a volver a referir acá y vamos a observar de que vamos a tener en mente otro error, que es un error que se va a llamar error de medición. ¿Ya? Entonces, este error de medición, que lo podemos intentar estimar, que realmente no podemos, porque la forma de identificarlo sería conocer esta variable que realmente no la conocemos. Este error de medición es aquel que me permite cuantificar el efecto que tiene la variable estocástica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos que tenemos un error de predicción, ¿ya? Que es el que estamos viendo acá, el error de predicción, ese error de predicción, de alguna forma, más adelante, lo vamos a relacionar con el error de medición. Y vamos a ser capaces entonces de identificar si el modelo es bueno o es malo a partir de preguntarnos si es que el error de predicción tiene características similares al error de medición, a características similares esperadas del error de medición. ¿Ya? Y entonces cuando yo digo, voy a obtener un modelo perfecto que tiene un error de predicción 0, sería equivalente a intentar describir un sistema que tiene un error de medición 0, lo cual no es posible. ¿Ya?
¿Se entiende? La idea no me interesa que por ahora entendamos cómo vamos a hacer el análisis, sino que simplemente las ideas. Sí, profe. Vale, súper. Ya. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá porque es la última clase antes de sus vacaciones, ¿ya? Entonces, el próximo martes vamos a seguir desde acá, y también para el próximo martes, que yo les voy a contar, la clase del martes va a ser una clase para terminar lo que vamos a ver acá y para usar el Excel, y después vamos a complementar la clase del martes de vuelta del receso con una ayudantía que les voy a subir hoy, ¿ya? Pero que básicamente es una tarea que tienen que ver ya a la vuelta de las vacaciones, ¿ya? Entonces, con eso vamos a terminar hoy, ya con la idea de que fuimos capaces de definir que un modelo es una herramienta para tomar decisiones, que los modelos se pueden clasificar de acuerdo a su concepción, que nosotros estamos viendo modelos que utilizan como fuente de información los datos, ¿ya? Y que los modelos van a tener error de predicción, y está bien, ¿ya? Porque el error de predicción es lo que nos va a permitir luego intentar responder a la pregunta realmente que nos interesa, que si es que el modelo nos permite, de alguna manera, describir la dependencia determinista de los procesos físicos, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy, y les deseo unas felices vacaciones. Chao, profe. Chao, Que les profe. vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.